un breve resumen de la introducción. Les decía que vivimos en una época donde hemos convertido el tiempo en uno de esos ídolos sutiles. El ser humano se permanece ocupado, apresurado. La vida parece que gira alrededor del trabajo, el entretenimiento, nuestras responsabilidades, esas responsabilidades que no tienen final. Y en medio de ese ritmo acelerado, Dios muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Y no necesariamente la gente dice que no cree en Dios, sino que no tiene tiempo para Dios. Entonces empieza a posponer la oración, aplaza la Biblia, las reuniones de la iglesia son algo secundario porque tiene prioridades. La vida espiritual se reduce a momentos ocasionales. Poco a poco el corazón se va acostumbrando a vivir sin el centro que sostiene nuestra vida, que es Dios. Y es en ese contexto de estas cosas que el Día del Señor, como les decía, que es, cuando hablo del Día del Señor me refiero al día domingo, ha quedado de lado, ha dejado de tener el peso espiritual que a lo largo de la historia eh, tuvo en la vida del pueblo cristiano. Muchos han dejado de verlo como un día santo, se ha convertido simplemente en un día libre más, un espacio para descansar, pero no necesariamente lo vemos como un espacio que es para volver el corazón hacia Dios. Y esto lo que revela es algo más profundo que un cambio de costumbre. Revela una pérdida de conciencia espiritual y esto es muy grave, hermano. Cuando el domingo pierde el carácter sagrado que tiene el primer día de la semana, no solamente estamos hablando de un cambio de día, de a cómo era ese día y haberlo cambiado, sino que cambia la manera en que el corazón entiende a Dios, el corazón entiende la adoración, la vida cristiana. Por eso, este tema que vamos a ver en esta noche, si el Señor permite, no es un tema secundario, sino que a lo largo de la historia de la iglesia, la salud espiritual del pueblo de Dios ha estado muy ligada a la manera en que ha entendido y que ha vivido el día del Señor. Y este día, hermanos, cuando ha sido honrado por la iglesia, vemos que la iglesia ha crecido espiritualmente. Y donde ha sido descuidado, la vida espiritual ha tendido a debilitarse. Por eso el estudio de hoy nos va a llevar a responder a 3 preguntas que son las que vamos a desarrollar en esta noche, la respuesta a esas preguntas. Es de dónde viene la autoridad para apartar un día especial para Dios. Otra pregunta es, ¿cuál es el propósito de ese día? Y la tercera pregunta que vamos a desarrollar es, ¿cómo debe vivir el cristiano a la luz de ese día? ¿Hasta ahí me escuchan bien, hermanos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Ok. señor pastor. ¿Está bien? Ok, no hay interferencia. Perfecto, gracias a Dios. Bueno, ahora, hermanos, si nosotros queremos entender por qué este tema del Día del Señor es tan importante, lo primero que debemos hacer es responder una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, ¿de dónde viene la autoridad para apartar un día especial? ¿De dónde sacamos que exista un día que es especial, un día que la iglesia debe apartar? ¿Eso de dónde salió? Y hermanos, cuando nosotros hablamos del Día del Señor, esa es la primera pregunta que debemos responder. No cómo debemos guardarlo, sino por qué debemos guardarlo. Y la respuesta es clara, hermano. El Día del Señor no nació de la creatividad humana, no es una decisión que tomó la iglesia en un concilio eclesiástico, sino que, hermanos, el Día del Señor viene del diseño de Dios mismo. Dios diseñó este día. Y la Escritura nos muestra un principio
que atraviesa toda la Biblia. Dios ha apartado un día de cada 7 para él. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la escritura. Empezamos por Génesis 2. Y allí, antes de que existiera Israel, antes de que ya viniera Moisés, antes de que se le fuera dada la ley en tablas de piedra a Moisés, antes incluso de que el pecado entrara en el mundo, Dios estableció un patrón de descanso. La escritura nos dice, hermanos, que Dios mismo, el creador de todas las cosas, descansó el 7º día, y también la escritura dice que lo bendijo a ese día y que lo apartó como un día especial. Y esto es algo que es muy significativo, porque no estamos aquí hablando todavía de reglas que fueron dadas para una nación. No estamos hablando aquí todavía de ceremonias religiosas. Estamos hablando del orden de la creación misma. Por lo tanto, hermanos, es claro que el descanso aparece como parte del diseño original de Dios para el ser humano en un mundo que todavía no tenía ni siquiera pecado. Desde el principio, el tiempo no nos pertenece de manera absoluta. Es un regalo de Dios, y como todo regalo que ha sido dado por Dios, también ese regalo está bajo su cuidado y bajo su autoridad. Cuando nosotros meditamos en estas cosas, debemos detenernos aquí, hermanos, un momento y preguntarnos cómo vemos el día del Señor. ¿Nosotros lo vemos como un regalo de Dios? ¿O cómo estamos viendo ese día del Señor, el domingo? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Como una interrupción a nuestras actividades? ¿Reconoces que Dios tiene derecho sobre todo tu tiempo y no solo sobre parte de tu tiempo? Bueno, son preguntas que nos llevan a la reflexión. Bueno, cuando nosotros en la escritura, aquí hablamos de Génesis, ¿no? Del principio, pero cuando seguimos recorriendo la escritura y llegamos a Éxodo 20 y encontramos ese 4º mandamiento allí en Éxodo, vemos que el principio no desaparece, sino que por el contrario, este principio del día de descanso es reafirmado allí. Es ordenado directamente por Dios dentro de los 10 mandamientos. Ahí donde dice no matar, ahí también vas a hallar que debemos guardar el día de descanso. Y aquí es importante que notemos algo, hermanos. No todas las leyes que fueron dadas a Moisés tienen el mismo tipo de autoridad. Vemos aquí, encontramos en la escritura, en la Biblia, que hay una diferencia entre la ley moral que refleja, bueno, el carácter eterno de Dios. Y sabemos que el carácter, o Dios más bien, no el carácter, sino Dios, no cambia. Dios es un Dios que no cambia, su carácter no cambia, es un carácter eterno, y ese es el reflejo o lo que refleja la ley moral. Y también allí en la escritura encontramos la ley ceremonial. Y sabemos que la ley ceremonial que hacía era apuntar, o eran sombras, figuras, como encontramos allí los sacrificios y todas estas cosas, eran sombras y figuras que encontraron ya cumplimiento en Cristo. O sea, son cosas que cambian, era la ley ceremonial. Ahora, los 10 mandamientos no pertenecen a la ley ceremonial, sino a la ley moral. Fueron dados directamente por Dios. Los 10 mandamientos fueron escritos, dice la Biblia, por su propio dedo. Fueron colocados, después en las tablas, fueron colocadas dentro del arca del pacto. Y eso señala una gran importancia. Hermano, y esto nos enseña que no estamos ante una norma temporal, sino una expresión del estándar moral permanente de Dios. Y dentro de esos mandamientos, encontramos dentro del decálogo de los 10 mandamientos, el 4º mandamiento, si tú te das cuenta cuando lees Éxodo, te darás cuenta que
es uno de los más detallados. El cuarto mandamiento aquí ocupa 3 versículos. Y esto no es casualidad, hermanos. Dios está mostrando que el día de descanso no es un detalle menor, es parte del orden moral que él mismo estableció para su pueblo. Ahora, seguimos recorriendo la escritura. Ya hablamos de Génesis, hablamos de Moisés, de los 10 mandamientos, y llegamos a los profetas, y a medida que avanzamos en esa historia de la Biblia, vemos cómo los profetas hablan también del día de reposo, y lo hablan con una seriedad que llama mucho la atención. Mira, la violación del día de reposo para estos hombres no era tratado como algo ligero. Cuando los profetas hablaban de que no se estaba guardando el día de reposo, lo veían como una señal de decadencia espiritual del pueblo de Dios. Los profetas advirtieron que el descuido del día de reposo estaba directamente relacionado con la corrupción del corazón, con la pérdida de sensibilidad hacia Dios. Y esto nos enseña algo muy importante, mis amados hermanos. Para los profetas, adorar a Dios y obedecer a Dios no eran dos cosas separadas. No era posible, por ejemplo, afirmar que se amaba a Dios mientras se ignoraban los tiempos que él había apartado para encontrarse con su pueblo. Ahora, seguimos recorriendo las escrituras y llegamos a Jesucristo, a nuestro Señor. Y allí, cuando llegamos a nuestro Señor, no encontramos que Él elimine el principio del día apartado, del día santo, sino que Él busca que sea aún mejor comprendido, que sea santificado. Jesús nunca habló como si la ley moral hubiera perdido validez. Al contrario, nosotros vemos que Él declara que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y lo que sí vemos allí, hermanos, cuando leemos los evangelios, es que el Señor confronta constantemente la manera en que los fariseos habían distorsionado el sentido del día de reposo. Lo convirtieron, vemos una lista de prohibiciones en lugar de un regalo de Dios. Lo hemos visto en nuestros sermones de Juan, ¿no? Y en medio de esa corrección que hace el Señor, eh, Él afirma un principio fundamental. El día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Esto no elimina el mandamiento, hermanos. Esto lo que hace es revelar el verdadero propósito del día santo, del día apartado para Dios. No fue diseñado para esclavizar al ser humano, sino para bendecir al ser humano. Ahora, seguimos recorriendo la escritura y llegamos al tiempo de los apóstoles. Y ya cuando, digamos, en Hechos, ya cuando la iglesia empieza a expandirse, y vemos un patrón claro, la iglesia primitiva comienza a reunirse de manera especial el primer día de la semana, el día en que Cristo resucitó. Recordemos que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Las escrituras muestran que ese día se convirtió en el punto de encuentro, de reunión, de comunión de la iglesia. Allí el primer día de la semana partían el pan, adoraban juntos, compartían la vida como pueblo de Dios. Cuando vemos Apocalipsis, en Apocalipsis 1:10, encontramos una expresión que los cristianos de todos los siglos han reconocido. Allí el apóstol Juan expresa: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y por eso ese primer día de la semana es llamado Día del Señor. La iglesia entendía que algo especial había ocurrido con este día, que no era una tradición humana, sino que era un día especial, era un día en que Cristo había resucitado. Recordemos que el Señor aparece a los discípulos durante 40 días después de su resurrección, y siempre aparecía el primer día de la semana. Ahora, hermanos,
la conclusión es esta: la iglesia no está llamada a volver al séptimo día, que era el sábado, el Shabbat, tal como lo practicaba Israel, pero tampoco está llamada a vivir sin un principio de día apartado para Dios. Lo que no ha desaparecido, hermanos, es que existe un día apartado para Dios. Lo que permanece, hermanos, es el corazón del mandamiento. Un día de cada 7 es apartado para el Señor. Lo que ha cambiado es que ese día ahora está centrado en la resurrección de Jesucristo. Ahora, hermanos, si Dios ha establecido un día especial para Él, nos debe surgir una pregunta: ¿por qué lo hizo? ¿Es simplemente por obligación religiosa? ¿O realmente existe un propósito lleno de gracia detrás de ese mandamiento de apartar un día para el Señor, un día de cada 7? Bueno, hermanos, el día del Señor no fue diseñado como una carga impuesta. Lo que debemos entender es que el día del Señor es un regalo que viene del corazón de Dios para el bienestar de su pueblo. Y entender esto es fundamental, porque cuando nosotros perdemos de vista el propósito de algo, de cualquier cosa, lo vivimos como una obligación. Pero cuando nosotros recuperamos, o sea, empezamos a percibir que hay un propósito detrás de algo, lo vivimos como vida, y esto es lo que sucede con este mandamiento. Lo primero que debemos entender, hermanos, con el día de reposo y su propósito, lo primero es que Dios nos creó con límites físicos reales. O sea, nosotros vivimos en un cuerpo de carne, no somos máquinas. El cuerpo humano necesita ritmo. Y ese ritmo, ¿quién lo pone? El creador de todas las cosas. 6 días de trabajo y 1 de descanso. No es una sugerencia cultural, es el patrón inscrito desde la creación misma. En una época como la nuestra, hermanos, que celebra la productividad sin límites, bueno, el Día del Señor nos recuerda que la capacidad de detenerse también es un acto de confianza en Dios, que no puede parar, que revela en el fondo, que cree que todas las cosas dependen de Él. El descanso semanal es, entre otras cosas, hermano, una declaración de fe. Dios gobierna el mundo, no yo. Dios me dice cómo funcionan las cosas. Ahora, debemos preguntarnos algo en todo esto. ¿Estamos cuidando nuestro cuerpo con el ritmo que Dios diseñó? ¿O vivimos como si el descanso fuera un lujo que no nos podemos permitir? Es solamente un lujo. Bueno, lo segundo que debemos ver es que es un regalo para nuestra mente, ¿verdad? Ya vimos que es un regalo para nuestro cuerpo, pero también es un regalo para nuestra mente, porque la mente también necesita renovarse. El trabajo constante, sin pausa, no produce más resultados. ¿Qué produce el trabajo sin pausa? Desgaste, pérdida de nuestra perspectiva, adormecimiento espiritual, todas las cosas se nos vuelven urgentes. El ritmo semanal que Dios estableció, hermanos, no solo da descanso al cuerpo, nos devuelve claridad, ayuda a que ordenemos las prioridades. Cuando la semana pasa sin un alto, sin un stop, las preocupaciones empiezan a acumularse, no procesamos, ¿verdad? Porque estamos corriendo todo el tiempo, los problemas se hacen más grandes de lo que son, el alma pierde toda orientación, y el día del Señor es un día que interrumpe ese ciclo, hermanos. Nos obliga a detenernos, nos obliga a mirar hacia arriba, a recordar que hay realidades mucho más grandes que nuestras urgencias de la semana. Nosotros no solamente en el día del Señor descansamos del trabajo, sino que somos llamados a recordar quiénes somos nosotros, quién es Dios
y cuál es el verdadero sentido de nuestra vida. Ahora, otra cosa que debemos ver es que el Día del Señor es un regalo para la familia y la comunidad. El principio de descansar un día a la semana, hermano, no solamente beneficia a la persona, al individuo, también beneficia a las familias, a las comunidades. Cuando una familia tiene un día apartado del ritmo frenético de la semana, hay espacio para la conversación, para compartir, para tener lazos que el trabajo, las pantallas nos interrumpen. Y la historia muestra que las comunidades que han respetado alguna forma de descanso colectivo, semanal, esas comunidades, hermanos, han experimentado beneficios que van mucho más allá de lo religioso. Es porque la sabiduría de Dios en el diseño del tiempo supera cualquier intento humano de producir más, eliminando el descanso. Una vida sin pausas, hermano, no solo desgasta al individuo, sino que desordena toda la estructura social, desordena la familia, las relaciones familiares. Dios, en cambio, hermanos, ordena el tiempo de manera que la vida humana pueda florecer. Ahora, llegamos al propósito más profundo y es que es un regalo para nuestra alma. Ya hablamos de la parte física, de la parte social, pero lo más importante de este día, hermanos, es que es un regalo para nuestra alma. Ese es el propósito más profundo. El ser humano tiene una tendencia constante, una tendencia natural a olvidarse de Dios. Somos necios. Y no, como les decía al principio, no necesariamente a negar a Dios. Lo que hacemos es desplazar a Dios. Entonces el trabajo, el dinero, los proyectos, las ambiciones empiezan a ocupar el centro de nuestra vida y Dios va quedando cada vez más en los márgenes de nuestra vida. El día del Señor existe en parte para que interrumpamos ese deslizamiento de desplazar al Señor. Es el día en que el alma se detiene para mirar la eternidad. Es el día en que las preocupaciones del momento son puestas en su lugar. Hermano, es el día en que el corazón recuerda para qué fue creado, hacia dónde va. Vivir como si solamente existiera lo que vemos, lo inmediato, es uno de los peligros más silenciosos de nuestra generación. Pero el día del Señor, vivido con fidelidad, es uno de los remedios que Dios ha dado para que nuestra alma no pierda su orientación hacia lo eterno, que es lo principal. Ahora, cuando entendemos esto, debemos preguntarnos qué ocupa el centro de nuestros pensamientos la mayor parte de la semana. Debemos preguntarnos si tenemos tiempo real, tiempo de calidad para Dios. Ahora, hermanos, el día del Señor también apunta hacia algo más grande. Cada semana, al apartar este día para adorar, para descansar en Dios, el pueblo cristiano está practicando de alguna manera lo que será la eternidad. La oración no termina el domingo. El domingo apunta hacia una adoración que no va a tener fin. El escritor de Hebreos habla de un reposo. Recordemos que allí se habla de que habrá un reposo final, un reposo que todavía espera el pueblo de Dios, un descanso definitivo en la presencia del Señor. Así que cada día del Señor es un pequeño anticipo de ese reposo eterno, una ventana hacia la gloria que viene. Por eso, quien aprende a deleitarse en este día, está aprendiendo desde ahora, desde ya, a deleitarse en lo que va a disfrutar para siempre. Ahora, hermanos, una vez que entendemos el propósito del Día del Señor, surge una pregunta práctica.
¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debe vivir un cristiano ese día? ¿Cómo debemos guardarlo? Podríamos hablar de esa manera. Bueno, la doctrina bíblica, como sabemos, nunca queda en la teoría. Hemos hablado aquí de algo de teoría, pero la doctrina bíblica siempre termina tocando la vida real, los hábitos, las decisiones de cada semana. Y aquí en este punto es importante ser claros. El día del Señor no es una carga adicional para el creyente, ni lo que vamos a hablar acá debe verse como una carga adicional, sino que por el contrario, debemos aprender a vivir en este día. ¿Cómo debemos apartar este día? No debemos vivir este día como el mundo lo distorsiona, ni como nuestro propio corazón quiere acomodar este día. Debemos hacerlo a la luz de lo que Dios quiere, de la manera en que Dios quiere que apartemos este día. Y lo primero que debemos entender es que es un descanso santo. El día del Señor es, en primer lugar, eso, ¿no? Un día de descanso, pero no cualquier tipo de descanso. La Biblia no nos llama simplemente a no trabajar, sino a descansar de una manera particular, un descanso con propósito, un descanso apartado para Dios. Y aquí es cuando debemos distinguir entre lo que es el descanso bíblico y lo que es el ocio secular. El mundo, hermanos, entiende el descanso de qué manera. Pensemos como entretenimiento, como distracción o simplemente como no hacer nada. Ese es el descanso para el mundo. Pero el descanso bíblico es diferente. El descanso bíblico no es solo dejar de hacer, es volver el corazón a Dios. Dios quiere que volvamos nuestro corazón a Él. Y esto implica, de manera general, dejar nuestras labores ordinarias de la semana. El trabajo que pertenece a los otros 6 días no debe ocupar el centro de este día. Y hermanos, y no es porque el trabajo sea malo, sino porque Dios ha diseñado un ritmo en el que el hombre reconoce que no vive solo para producir, sino que también vive para adorar. Ahora, este día debe ser un día centrado en Dios. El descanso por sí solo no es suficiente, sino que el día del Señor no es solo una pausa en la actividad cotidiana, sino un día que debe estar intencionalmente centrado en Dios. Ahora, ¿qué incluye esto? La oración con la iglesia. El pueblo de Dios se reúne ese día que ha apartado para adorar juntos, no como un evento opcional, si quiero voy, si no quiero no voy, porque tengo algo más importante, quiero descansar durmiendo o quiero irme de paseo a piscina, no, hermano, no es algo opcional. Hermano, el Día del Señor es una expresión central de la vida cristiana. También es un día para la Biblia. El creyente ese día es alimentado espiritualmente, escucha la escritura, debe meditar en la escritura, debe buscar aplicar la escritura a su corazón. No quiere decir que los demás días de la semana no, pero es un día especial, hermano, que debe estar centrado en Dios. Es un día de oración, el alma conversa con Dios sin la prisa de la semana. Muchas veces el ritmo de la semana no nos permite tener ese tiempo de calidad, podemos tener ese día santo, aunque no se excusa el ritmo de la semana, hermano, pero es un día especial para estar con Dios, para conversar con Dios. Es un día especial para la comunión con los hermanos. Nosotros no estamos llamados a vivir la fe aislados. Hermano, este día nos recuerda que pertenecemos a un pueblo que avanza en la misma
dirección. Muchas veces vemos los hermanos cómo termina el servicio, se van para la casa y nunca comparten con el pueblo de Dios. No debería ser de esta manera, porque este día también es para eso, para compartir. Somos una familia, no somos eh, cristianos llaneros solitarios, hermanos. Ahora, también es un día para las obras de necesidad, de misericordia. Hay un error común que nosotros debemos evitar: pensar que guardar el día del Señor significa ser rigurosos, pero no tener compasión. No, el mismo Señor Jesús nos enseña que este día no anula la misericordia. Las horas de necesidad, de misericordia, son permitidas en este día. Son coherentes con el corazón y la ley de Dios. Jesús sanó en día de reposo, mostró compasión, enseñó que hacer el bien nunca contradice el propósito de este día. Hay un peligro que se comete en este día, hermanos, que podemos cometer, y es vaciar el día del Señor de su propósito. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto, hermano? Y esto puede ocurrir de muchas formas que son sutiles. Es que poco a poco las diferencias entre el domingo y cualquier otro día casi desaparecen. Vemos el domingo como un día más y se invierten las prioridades y el día deja de ser del Señor para convertirse en un día más de consumo, de entretenimiento, de descanso físico. Empiezan a introducirse actividades que, aunque no son malas en sí mismas, no son pecaminosas, sí terminan desplazando a Dios del centro. Y aquí el problema no siempre es lo que hacemos de manera externa, sino el corazón con el que lo hacemos. Al final, hermano, el problema, cuando nosotros dejamos de ver el día del Señor como debemos verlo, es un problema de adoración. No es solo lo que hacemos con el tiempo, sino lo que revela nuestro uso del tiempo acerca de lo que realmente valoramos. A eso es a lo que le damos la prioridad. Ahora, también debemos ver el día del Señor con alegría. Necesitamos corregir algo. El día del Señor no fue diseñado para ser una carga. El día del Señor fue diseñado para ser un deleite. No es un día pesado, apagado, es un privilegio. El creyente que entiende esto, de que el día del Señor es un privilegio, no lo vive como una interrupción de su vida. Ay, es que tenía que hacer algo hoy, ay, es que tenía que ir de paz. No, lo ve como el centro de su semana. Es el día en que el alma respira diferente, en que el ruido del mundo baja y volvemos a escuchar la voz de Dios. Es un día en que el pueblo de Dios encuentra gozo, no en la ausencia de obligaciones. O sea, el gozo no está en que ese día no voy a trabajar, no. El gozo está en que voy a estar inmerso en la presencia de Dios. Porque el verdadero descanso no es simplemente parar actividades, sino encontrar satisfacción en Dios mismo. Por eso el creyente que aprende a esperar este día con expectativa, anhela llegar a ese domingo, hermano, no lo ve como una obligación, ve el domingo como un regalo que recibe por parte de Dios. Ahora la pregunta que debes hacerte en esta noche es: ¿esperas el día del Señor con gozo o lo vives como una interrupción de tus planes personales? ¿De qué manera percibes el día del Señor? Y hermano, todo esto nos lleva finalmente a una pregunta personal, individual, y es: ¿qué revela nuestra actitud hacia el día del Señor acerca de nuestro corazón? ¿Qué revela nuestra actitud hacia el día del Señor acerca de nuestro corazón? Es una pregunta que debes hacerte, es una pregunta que te autoexamina y es una pregunta que tú mismo debes responder.
Hermanos, y ya para concluir, llegando ya al final de este estudio, la pregunta que queda no es solamente qué hemos aprendido sobre el día del Señor, sino qué vamos a hacer ahora según lo que Dios nos ha mostrado. A la luz de todo lo que hemos visto, las exhortaciones finales que nacen de este tema nos deben invitar a una reflexión seria, pero esa reflexión, hermanos, también debe ser una reflexión esperanzadora. Y yo quiero que nos examinemos, como me gusta que nos examinemos. Y lo primero que debemos examinar cuando hablamos del día del Señor es nuestra relación con Dios. La manera en que nosotros tratamos el día del Señor revela algo de nuestra relación con Dios. Si tú no puedes disfrutar, pasar tiempo con Dios ahora, si la comunión con el Señor y con su pueblo te resulta pesada, incómoda, irrelevante quizá, entonces surge una pregunta. Si eso te resulta pesado hoy, ¿cómo podrías disfrutar de una eternidad con Dios? En el cielo, hermano, no habrá otra cosa que la presencia plena de Dios. Si su presencia no es deseable hoy día, el problema entonces no está en el cielo, el problema está en tu corazón. Por eso este mandamiento del día del Señor nos confronta en lo más profundo. Nosotros debemos preguntarnos, ¿amamos realmente a Dios o solo toleramos la idea de Dios? Ahora, este tema también nos llama al arrepentimiento, no solo por pecados grandes, visibles, sino por algo que es sutil y peligroso, y es la indiferencia espiritual. El uso descuidado de nuestro tiempo, hermanos, no es un asunto menor. La forma en que nosotros llenamos nuestra semana revela qué es lo que realmente nosotros valoramos. Cuando el tiempo para Dios se reduce, cuando la adoración se vuelve algo secundario, cuando la Biblia pierde su lugar central, algo en el corazón se está enfriando, debemos percibirlo. Y detrás de esto, muchas veces, lo que pasa es que hay prioridades equivocadas. Hemos aprendido a dar lo mejor de nuestro tiempo a nuestras actividades y lo sobrante a Dios. Pero el alma no puede vivir de sobras espirituales. Un alma que vive de sobras espirituales es un alma que decae, hermanos, y cuando el alma decae, decae por la negligencia espiritual. Una vida que se ocupa de todo, menos de lo más importante, que es su relación con Dios, es una vida que está en peligro. Por eso el llamado no es solo a corregir hábitos. El llamado, hermano, no es solamente a ahora ir por obligación, no, hermano. El llamado es a volver nuestro corazón al Señor. Ahora, otra cosa, hermanos, es que el día del Señor fue diseñado como un medio de gracia, que a veces también lo perdemos de vista. Es uno de los regalos que Dios nos ha dado o le ha dado a su pueblo para sostener su vida espiritual en medio de un mundo que constantemente lo debilita. Por eso debemos aprender a recibir esto como un medio de gracia. Un día, y ya hemos hablado de esto a lo largo de la clase, un día para la adoración, donde el corazón se eleva a Dios en su pueblo, un día para la palabra de Dios, donde somos instruidos, corregidos, consolados, un día para la comunión con los hermanos, donde recordamos que no caminamos solos, un día de descanso santo, donde reconocemos que no somos autosuficientes. Cuando el día del Señor es vivido de esa manera, entonces es cuando empieza o dejamos de verlo como una carga y lo convertimos en un canal de renovación espiritual. Y otra cosa, hermano, debe promover el amor al día del Señor. Debemos
Y esto no es solo algo individual, es una responsabilidad como hijos de Dios. Debemos promover el amor por este día en nuestra familia. Nuestros hogares deben reflejar que este día es diferente, que es un día que es apartado para Dios, que es un día que tiene un carácter especial. Tu familia debe ver eso en ti, que para ti no es un día común. También en la iglesia, hermanos, cultivando una cultura donde el día del Señor sea esperado, valorado, vivido con reverencia, con gozo y de manera muy especial también debemos promover el Día del Señor a la próxima generación. Los niños, los jóvenes deben aprender no solo a asistir a la iglesia, sino a entender que este día pertenece al Señor y que en Él encontramos vida y gozo verdadero. El Día del Señor no es simplemente un mandamiento más dentro de la vida cristiana. Es una invitación semanal de Dios para que nos acerquemos a Él, para que salgamos del ruido del mundo, para que volvamos a recordar quién es el centro de nuestra vida. Es un recordatorio, hermano, de que no fuimos creados para vivir absorbidos por el trabajo, por los negocios, por el entretenimiento, por las preocupaciones del mundo. Fuimos creados para vivir para Dios. Y cada día el Señor apunta hacia una realidad que es mayor. Se acerca otro día, el día final, el día eterno, cuando el pueblo de Dios descansará para siempre en la presencia de Cristo, sin pecado, sin distracción, sin fatiga, con un gozo que no tendrá fin. Por eso, hermanos, aprendamos a deleitarnos desde ahora en aquello que un día disfrutaremos para siempre. Amén. Oh, bueno, amados, ¿alguien quiere hacer algún aporte, comentario, alguna pregunta? Pastor, muy buenas noches, todos los hermanos. No, Juan Carlos, feliz noche. Gracias, pastor, por la enseñanza del día de hoy.